Ahora no lo sí. iba a votar seguro. Ahora sí tenemos a Gabriela. A ver. Hola, hola, ahora sí. Sí. Hola, Gaby. Hola, compañeras, compañeros queridos, qué gusto verles. Bueno, en un momento de tanta tensión, mucho nerviosismo, muchísima expectativa, pero qué bueno siempre conversar con ustedes y con toda la familia Nodal. Qué alegría, qué alegría. ¿Cómo estás viviendo estos minutos? Deben ser, cada minuto debe ser una hora, me imagino. Digo, menos mal que estoy en México y tengo un mezcal al lado, no. No, la verdad, mucho nerviosismo porque además ha habido muchas irregularidades. Los últimos días han sido días tensionantes. Ayer que varios compañeros y compañeras de América Latina que fueron invitados e invitadas justamente para acompañarnos al proceso electoral, me comentaban el ambiente de tensión que se vive particularmente en la capital después de que el presidente Daniel Noboa declarara estado de excepción. Así que digo, es realmente un momento en el que no solamente la región, el mundo, sino principalmente el país está en un momento tan tensionado que esperamos que realmente los números que han venido dando hasta el momento pues puedan realmente ser efectivos, reales, veraces y que con eso podamos dar un cambio tan necesario que necesitamos en este momento en la patria. Sí, ¿no? Es un resultado determinante. Obviamente imaginamos cómo lo estás viviendo vos, que has tenido un rol fundamental también durante el gobierno de Rafael Correa. Digo, siempre lo remarcamos, compañera mujer referente de esta generación, ¿no? En América Latina y el Caribe. Escribiste una nota, Gaby, para el suplemento de Nodal, que se llama El engaño de los estados de excepción, Blackwater y los muñecos de cartón, que recomendamos, por supuesto, y ahí nos contás un poco, ¿no? Cómo han sido estos años, desde la traición de Moreno, y los gobiernos que se sucedieron, y qué se está jugando en Ecuador, ¿no? Y sobre todo este ambiente de ser el país más inseguro y violento del continente en este preciso momento. Yo creo que eso atraviesa realmente la médula del país y eso ha permitido que un gran sector de la población también pueda como despertarse, decir ya no podemos seguir aguantando más. Esta retórica de los medios de comunicación hegemónicos que han venido diciendo que estos 8 años y que todo lo que pasa es culpa del correísmo y de la corrupción del correísmo, se caen por su propio peso en el sentido que han sido gobiernos y el actual particularmente que no ha dado respuesta a un tema inminente de seguridad. Es decir, ¿por qué llegar a ser el país más inseguro del continente? Cuando tú sacas el gobierno, sacas el estado del territorio, alguien lo toma. Esa es una norma básica de la física, ningún espacio queda vacío. En el caso ecuatoriano y frente al contexto de la geoeconomía, se desplegó rápidamente el crimen organizado y el narcotráfico. En este caso tenemos ya provincias y territorios totalmente tomados por el crimen organizado. Entonces, en esa circunstancia, cuando tenemos en lo que va del año, además el mes de enero como el año más violento de toda la historia del Ecuador, y lo que va del año, 53 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, más otros tantos asesinados por balas perdidas, más una serie de homicidios y feminicidios producto justamente del ambiente de incertidumbre, entonces tú dices, esto tiene que parar. Y ese es uno de los principales retos que tiene el gobierno que tomará a cargo, que esperamos sea el de la primera mujer presidenta del Ecuador y que Luisa González realmente pueda consolidar un gabinete que permita justamente poner un énfasis en los temas de seguridad, pero no olvidarnos que si hay nicho para la inseguridad es porque también las condiciones de vida han decrecido de manera considerable. Un pueblo empobrecido, un pueblo sin salud, sin educación, sin salario digno. Entonces, claro, eso lo vuelve caldo de cultivo mucho más fuerte y rápido para ese crimen organizado. Entonces, sin duda alguna, es uno de los temas que más nos preocupa en esta campaña electoral. Ha sido muy tensionante eso, muchas amenazas. Hace 2 días en el cierre de campaña, hace 3 días en el cierre de campaña de Luisa González, cuando estaba en la tarima en Guayaquil, que además es la ciudad más insegura del país en este momento, ella toma la palabra y de manera inmediata se retira la fuerza militar que estaba en su custodia. Entonces, imagínate el pánico en el que entra también no solamente la gente que está alrededor de la candidata y que es responsable de la seguridad de la candidata, sino la incertidumbre que te provoca que a pocas horas de un proceso electoral te empiecen a cambiar las reglas de juego. Entonces, quitan la seguridad del Estado a Luisa González. Decreta que ningún extranjero puede entrar al país y por lo tanto cierra las fronteras.
Militarizan el órgano electoral poniéndolo incluso alambres de púas, es decir, toda una cosa de ficción que hemos visto en estas últimas horas alrededor del órgano electoral, y además la serie de denuncias que han estado haciendo la ciudadanía a través de las redes sociales por multas exageradas, porque la gente está usando los celulares para tomar foto de su voto. Entonces, realmente vemos que hay una incertidumbre, un ámbito de mucho temor de la ciudadanía y también una prepotencia demasiado fuerte por parte de quien ostenta hoy la presidencia, que es candidato, que jamás tomó licencia, y realmente eso ya nos da como un paraguas para poder comprender qué es lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador y qué es lo que está en juego. Gabriela, en un escenario que describís con tanta claridad, ¿no? Pero que tiene todos estos elementos sí, alarmantes en términos democráticos, la verdad que uno diría, bueno, Ecuador vota en democracia y la primera respuesta formal sería sí, claro, está funcionando un Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, las instituciones, pero de fondo se juega todo esto y también hay algo muy grave que tiene que ver con la declaración de Daniel Noboa sobre, viste que empiezan a susar los rumores de posible fraude, luego de no reconocimiento de los resultados oficiales si no son favorables a su fuerza política. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana en torno a esto, ¿no? ¿Eso es un escenario posible o es simplemente parte del show mediático? Mira, yo creo que los medios de comunicación actúan al poder. En este caso, Daniel Noboa es hijo de la oligarquía. No podemos olvidar eso, es una parte fundamental, porque en este caso Moreno y Lasso, que son sus antecesores, eran los esbirros de la oligarquía. No, en este caso Daniel Noboa es el hijo de la oligarquía. Entonces, los medios de comunicación hegemónicos anclados a la banca privada y además a todo el círculo económico que maneja la corporación Novis, que además es la familia más rica del Ecuador, la mayor deudor del fisco, va a proteger a ese hijo predilecto de la oligarquía y del gobierno de Donald Trump. Entonces, lo que estamos viendo realmente es la utilización no solamente de una campaña psicológica en contra de la candidata y de quienes están alrededor de la Revolución Ciudadana, sino además un ejercicio mismo en territorio. Mira cómo es posible que en las últimas horas decreta estado de excepción en las 7 provincias donde más votación tiene Luisa González, incluyendo la capital. Digamos que en la capital el voto es más duro para el RC, pero tenemos una capital del Ecuador en este momento totalmente militarizada. Entonces, hubo cambios de recintos, además, porque, como si no fuera poco, las lluvias han hecho que tengamos inundaciones, deslaves, etcétera. Entonces, hay muchos territorios que hemos tenido y que han tenido que cambiar las urnas para el proceso electoral. Y también un factor importante es que quien preside el órgano electoral en este momento es la misma que ha presidido el órgano electoral durante los últimos 8 años, ¿no? Entonces, las mismas autoridades, contralor, fiscal, órgano electoral, etcétera, son los mismos de hace 8 años. Entonces, digamos que ya es un círculo que realmente trae muchos vicios, que está muy contaminado, y por eso es que nosotros hemos venido alertando, especialmente en los últimos días, sobre la posibilidad de fraude. Decían que teníamos, en algunas encuestas nos daban en las mejores hasta 5 puntos de diferencia, en otras nos daban 2 más menos, que como sabemos tendría un empate técnico prácticamente. Pero ahora mismo, eso ha puesto más nervioso al gobierno, pero ahora mismo el primer exit poll, el corte que se hizo justamente a boca de urna a media mañana, nos ponía 4 puntos arriba. En este momento en este preciso momento están sacando un nuevo exit poll donde, déjenme les digo, porque acá están promocionando. En vivo y en directo, literalmente. En vivo y en directo, literalmente. En este momento ya el exit poll aparece 51.2% de votos para Daniel Noboa y 48.8% de votos para Luisa González. Es decir, en menos de 4 horas, de 3 horas, cambiaron la misma proporción de votos del uno al otro, lo cual sabemos matemáticamente es imposible,
pero empiezan entonces la jugarreta alrededor de quién realmente está liderando o no el exit poll. Y lo que suele pasar en cuanto cierran las urnas, que eso va a pasar prácticamente en exactamente una hora, que se va a cerrar las urnas ya en el Ecuador, lo que empiezan a ingresar son votos de las capitales, porque obviamente son las que más conexión tienen, etcétera, etcétera. Bueno, van a empezar a subir entonces los votos de los territorios donde Daniel Noboa saca más proporción de datos, dejando los de Luisa González en segundo plano, de tal manera que los medios de comunicación empiezan ya a hacer toda una retórica alrededor de un virtual triunfo de alguien que ni siquiera va a contar con la proporcionalidad de votos necesaria para marcar tendencia. Según la presidenta del órgano electoral, vamos a tener recién una primera tendencia a las 9, o más bien dicho, vamos a tener tendencia recién a las 9 de la noche, horas Ecuador. En ese sentido, entonces, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, vamos a tener realmente ambientes de mucha tensión, porque van a querer jugar a la retórica y a la maquinaria mediática de que realmente dan de virtual ganador a otro, y eso provoca justamente una inquietud, una duda, y de todo el frente, ahí lo que esperamos es que todo el frente con los que hemos llegado a esta segunda vuelta, CONAIE, Pachacuti, Partido Socialista, organizaciones sociales, Partido Comunista, es decir, todas las organizaciones sociales y políticas que se han unido a la candidatura de Luisa González en este balotaje, que realmente tengamos una postura muy firme de defensa del voto, porque lo que va a pasar ahora es que prácticamente ya está anunciada la posibilidad de un fraude y van a hacer todo para maquillar y para hacer ver números que realmente nos alejan la posibilidad de una transformación y cambio en el Ecuador. Terrible, Gaby, lo que estás contando. Te dejamos hablar y nos estremeces, porque, bueno, un poco cuidar que se escuche, que se sepa, que la comunidad de Nodal, cada vez más grande, conozca la realidad, ¿sí?, de lo que está aconteciendo, ¿no? Hay un ejercicio permanente, no solo en el Ecuador, sino en más de un país de América Latina, donde también en nuestro diagnóstico incluimos a la Argentina, de que la democracia está en vilo, la democracia está suspendida, y todos estos mecanismos, ¿sí?, no hacen solo la democracia. Votar no es solo la democracia, ¿sí? Votar, y sobre todo si está además en este marco de tanto amañamiento, tanta corrupción, tantos personajes que siguen siendo los mismos desde la traición de Lenin Moreno para acá. Recuerdo tu artículo en un libro que compilamos juntos de Más allá de los monstruos, contando desde adentro esa traición y lo doloroso que fue. Yo te quiero hacer una pregunta más, no sé si, no es íntima, pero más de tu dimensión militante. ¿Qué estás viendo vos y qué están viendo esos compañeros y compañeras de la Revolución Ciudadana en el exilio, ¿no?, del escenario? Digo, el pálpito más personal pero político, porque no es íntimo, sino más personal y político. ¿Qué está viendo Rafael Correa? ¿Qué están viendo las decenas de dirigentes de la Revolución Ciudadana? Estamos hablando con ni más ni menos que la expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, digo, una figura de alto nivel, ¿no?, en su momento, de esos años luminosos de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. ¿Qué está viendo esas decenas de compañeros que están afuera, obviamente siempre con el corazón en la mano por los compañeros que están en el país dando la batalla, en este caso electoral, ¿no?, la pelea electoral, pero ¿qué circula entre ustedes, los que están afuera, digamos, de lo que pasa y sus preocupaciones? ¿Dónde va eso, ¿no? ¿Dónde va su mirada y su reflexión? Gracias, Cachi, porque a veces pues la cotidianidad nos consume tanto que no nos permitimos ver justamente el entorno. Y yo creo que de una u otra manera los que estamos fuera de la dinámica del territorio nos permite ver el bosque más allá del árbol. Y más allá de que podamos o no tener la razón, digamos, eso siempre será una discusión política, lo que sí nos permite ver es cómo el Ecuador en este momento está justamente enlazado, primero, aislado de la región y del mundo, y segundo, asumiendo una tendencia que nos parece sumamente preocupante en nuestros países, es decir, cómo alguien como Daniel Noboa puede seguir teniendo votos, cómo alguien como Milei puede seguir teniendo votos. Es decir, nos enfrentamos a realidades
tan similares, y es que no podemos ver ningún país por aislado. En este preciso momento, las tendencias están profundizando tanto y van a profundizarse más frente a la presidencia de Donald Trump. Cada vez existe un discurso más violento, y el problema que nosotras y nosotros vemos y que lo hemos debatido en diferentes espacios es que mientras la derecha más se radicaliza, la izquierda más se centraliza. Y eso es un problema real, porque el asunto es que llegas a un momento de decisión para un país, como es el caso ecuatoriano, y tienes que abrir tanto el abanico porque te lo exige la realidad, porque la coyuntura te exige abrir demasiado el abanico, que tienes que hacer una serie de alianzas en las que prácticamente te cambia el modelo inicial o el proyecto inicial. Lo digo también por un ejemplo con Lula da Silva en Brasil, que es obviamente un gobierno en diferentes contextos y con diferentes factores a lo que fue el primer gobierno en la ola de los gobiernos de izquierda de la primera década del siglo, pero ahora lo que vemos es que obviamente necesitas tanto mantener gobernabilidad que tienes que abrir demasiado el abanico, y eso te pone justo en riesgo una serie de posturas que deberían ser más radicales a la interna y que tienen que flexibilizarse justamente para mantener esa gobernanza. En el Ecuador va a ser muy complejo, porque además no solamente tienes estas posturas totalmente opuestas entre esta violencia cada vez más absurda de la derecha, pero además en el Ecuador no se cuenta con mayoría parlamentaria para ninguno de los dos candidatos, es decir, ni para Noboa, y en este caso, para el Frente Progresista de la Izquierda, vamos a tener que hacer mucho trabajo para consolidar una mayoría parlamentaria que pueda ayudar a la gobernanza. Eso es lo que no hemos entendido de esta falsa democracia, y eso es un tema que debemos seguirlo debatiendo. La democracia liberal está en coma, está en terapia intensiva. La democracia liberal deja mucho de deuda para nuestros pueblos, porque nos hacen creer que mientras más disputa, más dispersión y más polarización, más democráticos somos. Y lo que representa para los pueblos es mayor sufrimiento y empobrecimiento, porque no logramos tener un punto en conjunto donde todas las funciones del Estado se pongan la camiseta del país. Y eso es lo que estamos sorteando en gran parte de nuestros países y de estas frágiles democracias que tenemos en América Latina y el Caribe. Entonces, el Ecuador, digamos, no escapa de esa realidad regional, y hoy es la gran tarea también de, por supuesto, estamos en una crisis que merece un gran frente patriótico, un gran frente cívico, social, como queramos denominarlo. Pero eso tiene que ser realmente un paso para la transición a una profundización de un proceso de transformación y de recuperar la Constitución ecuatoriana, de la que yo me siento tan orgullosa, porque es una de las constituciones que sigue siendo aún, o a pesar de haber sido aprobada en el 2008, de las más vanguardistas que puede existir. Derechos de la naturaleza, ir en contra de los paraísos fiscales, del derecho del buen vivir, el capital sobre el ser humano, la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que recuperar la Constitución y hay que hacer que la Constitución vuelva al pueblo, vuelva a defender al pueblo y vuelva a reconstruir la patria. Gabriela Rivadeneira, sí, impecable. Te agradecemos muchísimo el análisis, por supuesto, este último mensaje con la profundidad política que implica dar estos debates en estos tiempos, debates urgentes, de la mano de Gabriela Rivadeneira. Ella es directora del Instituto Ideal, casi que diríamos de la Casa de Nodal, por supuesto, trabajando con expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Un abrazo para vos, vamos a estar atentos y atentas a lo que pase allí en Ecuador y bueno, a nuestro teléfono también, a nuestra comunicación. Sí. Conversamos en un rato. Gracias. Claro que sí, nos mantenemos en contacto. Un abrazo, como siempre, aguante Argentina, que también aguante Argentina y bueno, expectante de patria ecuatoriana. Abrazote, queridos compas. Gracias, Gaby. Abrazo, Gaby. Qué honor tenerla a Gabriela. No, y además en la atención de su teléfono, de estar en el minuto a minuto de lo que acontece, porque de verdad sigue estando, a pesar del exilio, ¿no? Y de su situación de persecución política en el Ecuador, en el minuto a minuto de lo que está construyendo en terreno la Fuerza Política Revolución Ciudadana y la candidatura de Luisa González, ¿no?